Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a solucionar el segundo punto del taller de movimiento parabólico. Pues basados en la imagen o los recursos que se encontraban disponibles en la plataforma, tenemos los siguientes datos. En base a la construcción de la velocidad inicial, la velocidad inicial no la conocemos, lo que conocemos es su componente de la velocidad inicial en X. Y ya sabemos que para solucionar un ejercicio de movimiento parabólico necesitamos saber tanto la velocidad inicial, su componente en X y su componente en Y. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver cómo se soluciona. En el ejercicio tenemos que la velocidad inicial en X son 60 km por hora y un ángulo de 45 grados, un ángulo de inclinación. Entonces, siendo así que son 60 km por hora, para poder realizar las operaciones correspondientes, hacemos la conversión multiplicando y dividiendo. Nos da 216 metros por segundo. Es demasiado. Entonces vamos a intentar de la otra manera. Multiplicamos por 1000, dividimos por 3600, 16.66. Entonces, 16.66 metros por segundo es la velocidad en metros por segundo correspondiente. Si se dan cuenta, tenemos a modo, tal y como decía también en el recurso, a modo de solución, un triángulo rectángulo en el cual conocemos el cateto adyacente. Dado este ángulo, necesitamos hallar la hipotenusa. Podríamos hallar también el cateto opuesto, pero pues hallemos la hipotenusa. Entonces, la relación entre un ángulo y el cateto adyacente y la hipotenusa es coseno. Entonces coseno de 45 grados va a ser igual a el cateto adyacente, que son 16.66 metros por segundo, sobre la velocidad inicial, que no la conocemos. Despejamos velocidad inicial. Velocidad inicial va a ser igual a este se queda aquí, 16.66 metros por segundo. Si se dan cuenta, la velocidad inicial está dividiendo, pasa a multiplicar, por eso queda arriba. Y coseno de 45, que está aquí arriba, pasa a dividir. Entonces queda sobre coseno de 45 grados. Entonces, 16.66 dividido coseno de 45 es igual a 23.56. Entonces, velocidad inicial es igual a 23.56 metros por segundo. Ya la conocemos. De una vez conociendo la velocidad principal, podemos hallar la velocidad inicial en Y con la fórmula que nos dieron en el principio de la teoría, la que vimos, que tenemos que la velocidad inicial en el componente Y va a ser igual a la velocidad inicial por seno de este ángulo de inclinación. ¿Por qué seno? Porque hablamos del cateto opuesto. Entonces, velocidad inicial en Y, velocidad inicial tenemos que son 23.56 metros por segundo, que multiplica a seno de 45 grados. Velocidad inicial en Y, entonces va a ser igual a 23.56 por seno de 45, 16.66. 16.66 metros por segundo. 66 porque 59 aproxima 6, 16.66. Listo. Si nos damos cuenta, la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y son la misma. Comprobamos que el resultado está bien. Tenemos dos catetos, entonces 16.66 al cuadrado más 16.66 al cuadrado. La raíz de esto debería dar la hipotenusa, 23.56. Nos damos cuenta que el ejercicio está bien hecho hasta ahí. Una vez tenemos esto, nos piden varias cosas importantes. Primero, la altura, o sea, en distancia, y el tiempo en que tarda en alcanzar esa altura. Lo mismo, la distancia horizontal y el tiempo en que tarda en alcanzar esa altura horizontal. Entonces vamos a ver altura máxima. Altura máxima. Entonces sabemos que la altura máxima la hallamos teniendo en cuenta la fórmula donde Y es igual a 0. Vemos el ejercicio anterior. Nosotros teníamos principalmente, antes de hallar la distancia, hallamos el tiempo en que tarda en alcanzar esa altura máxima. Ese tiempo lo alcanza de la siguiente manera. Tenemos una fórmula que decía velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Vamos a escribirlo. Velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y
más gravedad por tiempo, ¿sí? Sabemos que cuando esta velocidad llega a su punto más alto, o sea, el objeto se va moviendo, llega al punto más alto y empieza a caer, la velocidad en y es cero, entonces tenemos que cero, reemplazamos los datos. La velocidad inicial en y ya la conocemos, son 16.66 metros por segundo, más la gravedad por tiempo. La gravedad ya sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Sabemos que en todas estas formas la gravedad siempre va a tener un signo negativo, y esto va a estar multiplicando al tiempo. Entonces despejamos tiempo, que es lo único que no conocemos. 16.66 que está sumando pasa al otro lado a restar, menos 16.66 metros por segundo sobre gravedad está negativa, entonces está multiplicando a tiempo, pasa a dividir, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, eso es igual a tiempo. Entonces tomamos nuestra calculadora, menos por menos da más, entonces 16.66 dividido 9.8 me da 1.7 segundos. 1.7 segundos es el tiempo en que tardan en alcanzar su altura máxima. Tiempo. Luego distancia. Para hallar la distancia, entonces utilizamos esta otra fórmula. Sabemos que, si se dan cuenta del anterior ejercicio, utilizamos la y. La distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces reemplazamos. Entonces tenemos velocidad inicial en y, 16.66 metros por segundo, que multiplica el tiempo, que son 1.7 segundos. Entonces esto se puede poner entre paréntesis, más un medio de la gravedad, que ya sabemos es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado, por 1.7 segundos al cuadrado. Entonces tenemos que y va a ser igual a 16.66 por 1.7, eso da 28.32. 28.32. Aquí escribimos 1 por menos 9.8 por 1.7 al cuadrado. El cuadrado ahí se puede poner sin necesidad de paréntesis, porque la calculadora entiende que la primera operación que se realiza antes de cualquier otra es la potenciación, luego la multiplicación y por último, aquí solo hay multiplicaciones, entonces no hay problema. Tenemos menos 28.32. Después lo dividimos entre 2 y me da menos 14.16. Menos 14.16. Como estamos hablando de distancia, ambos quedan en metros. Teniendo en cuenta que este segundo al cuadrado se cancela con este segundos con este me quedan metros, o simplemente sabemos que la distancia siempre se va a dar en metros. 28.32 menos 14.16 me da 14.16 metros. Esta es la altura en distancia. Después tenemos distancia horizontal. La distancia horizontal va dada por un movimiento uniforme, rectilíneo uniforme. Ya sabemos que la velocidad siempre es constante, entonces nos guiamos por la fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo va a ser igual al doble de la altura, porque el mismo tiempo que demora subiendo es el mismo tiempo que demora bajando. Entonces el tiempo va a ser 1.7 segundos más 1.7 segundos, eso me da igual a, tiempo es igual a 3.4 segundos. 3.4 segundos. Este es nuestro tiempo. Ahora vamos a hallar la distancia. Sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces tenemos distancia es igual a velocidad por tiempo. Nuestra velocidad en X son 16.66 por el tiempo. Nuestro tiempo son 3.4 segundos. Con eso hallamos que la distancia son 16.66 por 3.4. 56.64 metros. Y esa es nuestra distancia. Teniendo en cuenta pues los datos que nos dieron en el ejercicio anterior, nosotros teníamos que el campo de fútbol medía
100 yardas y todo esto, pero pues si se dieron cuenta son datos que no necesitamos. Generalmente en la física, no todos los datos que nos dan son los datos que utilizamos. En la física, en la matemática, en cualquier otro ejercicio. Entonces, para tenerlo en cuenta dentro de su realización, algunos se confundieron, creyeron que era la distancia, esa la que tenían que tener en cuenta. Principalmente nos guiamos en el ángulo de inclinación y la velocidad con la que se dio la patada. Ya más adelante en otra ocasión podremos hacer el análisis para saber cuál es la velocidad con la que necesitamos para que alcance esa distancia. Pero si se dieron cuenta, en este caso yo les di la velocidad inicial. ¿Por qué les di la velocidad inicial? Pues como facilidad para el ejercicio. Podríamos hacer un análisis de los 94 metros más o menos que era la cancha, pues sabemos que 56 metros es más o menos la mitad. Entonces una patada de esta inclinación y con esta velocidad supera por bastante margen, bueno, no mucho, pero sí, la mitad de la cancha. Y ver en qué yarda exacta cayó la patada. Como tal, eso es todo lo que necesitamos saber. Aquí está la solución del segundo punto del taller del movimiento parabólico. Más adelante les daré la solución del quiz.